Bienvenidos sean todos ustedes al año 1914. El día de hoy vamos a viajar hasta San Petersburgo para apreciar una de las partidas más impresionantes disputadas entre Piezas Blancas o Cerrol Capablanca contra Piezas Negras o Sip Bernstein. Antes de esto, feliz Navidad a todos. Si están viendo esto un día diferente, entonces feliz Navidad adelantada. Bueno, entonces, el detalle es este. Esta partida es tan impresionante porque a uno de estos dos jugadores se le obsequió el premio de la brillantez, precisamente por la técnica y la asombrosa estrategia que utilizaron en este juego. No les voy a decir quién, pero bueno, vamos a comenzar. La partida empezó con D4, D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6 y caballo C3, el gambito de dama declinado, variante de los tres caballos. No tiene mucha lógica y mucha ciencia el nombre de la apertura, pero sí la apertura como tal. Caballo BD7, la variante Barman o la variante Barman dentro de esta línea. Alfil G5, alfil E7, E3 y C6. El plan favorito de Bernstein. Y de hecho esto tiene bastante... Es un plan bastante, ¿cómo decirlo?, ergonómico, en el sentido de que es práctico. La idea es la siguiente: se juega C6 no para sostener a su compañero peón de D4, sino que el alfil de F1 planea venirse a D3. Eso es de ley, de hecho es lo que se juega, alfil de 3. Entonces, la idea es jugar C6 para que tras alfil de 3, D por C4, alfil por C4, B5, y una vez que el alfil se tenga que replegar a D3, entonces A6, sacar el alfil por B7 y ya estaría corriendo por una excelente diagonal. No se preocupen si de repente son muchas líneas, de hecho es lo que ocurre en la partida y lo vamos a revisar. Entonces, como lo comentamos, alfil de 3, D por C4 y alfil por C4. El alfil cambia de diagonal, pero al estar en C4 queda susceptible a un ataque vía B5, que es precisamente lo que realiza acá, lo que realiza Bernstein, y juega B5. Y tras alfil de 3, A6. Ya completamos este típico esquema triangular de estructura de peones. Nada más falta hacer alfil B7 y ya estaría corriendo por la gran diagonal. Sin embargo, Capablanca se apresura y juega E4, amenazando E5, y la posición del blanco estaría con muchísimo espacio. ¿Qué realiza Bernstein? ¿Cómo lo contrarresta? Con E5, que de hecho particularmente es un error. ¿Por qué? Porque sí, ok, ataca el centro, pero esto es una dudosa aventura que Capablanca refuta con gran precisión. Más exacto era simplemente realizar C5. La idea es que sí, se tiene que atacar el centro, pero no con el peón de E. Es más preciso con el peón de C, porque entonces un alfil B7 ya tiene mejor diagonal. Aquí, tras este E5, el alfil queda chocando con el peón de C6. ¿Me explico? Va. Entonces sí, precisamente. Y algo como alfil B7 sería un error por E5 y la posición, lo volvemos a repetir, el espacio del negro quedaría prácticamente colapsado. Entonces bueno, se jugó E5, D por E5, alfil, caballo G4 y alfil F4. Buena jugada, congestionando la posición del enemigo, congestionándola, congelándola, frenándola, pausándola. No pueden utilizar ninguna de sus piezas menores las negras porque ninguna tiene un espacio requerido. Eso es algo muy brillante por parte de Capablanca. Desde la jugada 12 ya frenó toda la posición del enemigo. Alfil C5, con la idea de venirse a F2, pero como que no es muy preciso eso, precisamente porque enroque corto y la torre ya está protegiendo. Obviamente sería un error algo como caballo por F2, porque entonces torre por F2, y si alfil por F2, jaque, rey por F2, e intercambiamos dos piezas menores por una torre y un peón. El detalle es que intercambiamos dos piezas menores, las dos piezas menores que eran activas para el negro. Ahora las negras solamente tienen dos piezas menores que ni siquiera están desarrolladas. Bueno, el caballo de BD7 sí está desarrollado, pero está tapando al alfil de C8, está tapando la acción de la dama. Entonces, más que algo bueno, está estorbando. Se requiere algo como caballo F8 para reciclarlo vía E6, pero entonces sigue frenando el enroque corto que todavía no se realiza, entonces por eso está mal. Pero bueno, entonces con buen criterio, tras enroque corto, se juega dama C7. A lo mejor era un poquito más preciso dama E7, pero bueno, se jugó dama C7. Torre C1, F6, una jugada necesaria. Alfil G3, con la idea de, número 1, E por F6. Y hay ataque a la descubierta con el alfil de G3 a la dama de C7. Y número 2, la sencilla E6, con la misma idea. Atacamos a la descubierta a la dama y a la siguiente estaríamos ganando un caballo y va con jaque. Entonces, bueno, bastante importante por parte de Capablanca esta idea. A lo que sigue F por E5. Error. La idea era capturar con el caballo de D o incluso con el caballo de G, para que las piezas se moviesen un poquito, para que se activasen. Pero
capturar con el peón de F deja de nuevo al caballo de D7 estático, al caballo de G4 estático, el alfil de C8 prácticamente está en el tablero, físicamente está en el tablero, pero mentalmente anda de vacaciones en Cancún. Entonces, bueno, B4 fue lo que se jugó, muy buena jugada por parte de Capablanca, y alfil A7 por parte de Bernstein. Aquí se está sacrificando un peón envenenado, porque si alfil por B4, entonces caballo D5 habiendo doblete, y la única manera de permanecer con el peón de no perder al alfil de B6 es jugando dama D6, pero entonces caballo por B4, dama por B4 y torre por C6, y la torre se infiltra hasta sexta fila. Muy buena idea por parte de Capablanca. Entonces, bueno, precisamente por eso Bernstein vio esto y jugó alfil A7, alfil por B5, un sacrificio. Y como escribió textualmente Capablanca en su análisis post partida, llegó la hora de emprender el asalto. Tras A por B5, bueno, claramente también se pudo haber jugado C por B5, pero entonces simplemente caballo por B5 y se está realizando un ataque doble. Y bueno, aquí hay de varias. Para empezar, dama B7, caballo D6 jaque, y a la siguiente se termina ganando la dama. Entonces esa no es muy buena idea. También tenemos dama B8, pero simplemente caballo C7 y volvemos con lo mismo. Sigue habiendo un doblete. Y finalmente tenemos dama B6, pero después caballo D6 jaque, rey E7, caballo F5 jaque, rey F8 y dama D5, y la posición queda bastante pasiva para las negras, porque aquí se están atacando la torre de A8 y no se puede jugar algo como alfil B7 porque entonces cae el caballo de D7. Bastante impresionante, y bueno, por eso se jugó A por B5 y no C por B5. A por B5, caballo por B5 igualmente, dama D8, caballo D6 jaque, rey F8, torre por C6. Y dense cuenta de lo siguiente: en este momento, alfil por B5 están sacrificando una pieza menor de 3 puntos por un peón, 2 peones, 3 peones tras torre por C6. Entonces se fundamenta el sacrificio, pero no es solamente 3 peones por una pieza menor, es el ataque que este conlleva y la actividad que le están ofreciendo por parte de las blancas. Tras caballo B6, alfil H4. Esta jugada es bastante brillante, y de hecho les voy a leer algo que el propio Capablanca empezó a escribir. Dice así: en mi opinión, esta es la mejor jugada de la partida. Antes de efectuarla me había sumido en un mar de combinaciones que al menos totalizaban un centenar de movimientos. La textual es una de ellas, es decir, alfil H4. Y tuve que ver sus consecuencias hasta el final, antes de que me decidiese a realizarla. Pues de otro modo, la sencilla caballo por E5 hubiese bastado. Y sí, entonces alfil H4 es una jugada que Capablanca meditó bastante, y ahorita vamos a ver por qué es tan brillante. Caballo D7, perdón, dama D7 y caballo por C8. Brillante jugada porque, a ver, está soltando a la torre, pero no la está soltando como tal, porque tras dama por C8, tras dama por C6, viene dama D8, se infiltra hasta octava. No con la intención de que el rey se mueva y capturar aquí en H8, eso es muy básico. El concepto es que tras dama E8, alfil E7, jaque rey F7 y caballo D6. Doblete, pero la intención, lo vuelvo a repetir, no es capturar la dama en D8, sino que tras rey G6, seguir con la continuación, seguir con el ataque, seguir asfixiando al enemigo. ¿Y cómo lo realiza Capablanca? Bueno, pues con la sorprendente caballo H4 jaque, brillante. Ojo, algo como caballo por E8 indiscutiblemente derivaría a una, y bueno, no diría que tablas, incluso aquí las negras pueden ganar. ¿Por qué? Por torre por D8 y la posición se iguala totalmente. Entonces por eso este caballo H4 es bastante brillante. Tras rey H5, caballo por E8, torre por D8. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora las blancas tienen la jugada intermedia caballo por G7 jaque, ganan otro peón y salvan a la pieza, que es lo más importante. Rey H6, caballo GF5 jaque, rey H5 y H3. Buena jugada. Este es el momento culminante de toda la combinación de alfil H4. ¿Por qué? Bueno, pues porque tras caballo C8 se juega H por G4, jaque rey por G4, alfil por D8, torre por D8 y G3, con la idea de hacer rey G2, con la idea de que ahora el peón de G3 sostenga el caballo de H4 para que el caballo de F5 se pueda desplazar a E3 y se pueda reciclar, es decir, se pueda reactivar. Tras torre de 2, rey G2, torre 2, A4. Y bueno, ahora estos peones dan miedo precisamente porque son pasados y ligados. Bastante importante en esta posición. Bueno, caballo B6 atacando al peón de A4. ¿Y qué se realiza? Caballo E3, jaque intermedia, aprovechando que ahora el caballo de B6 está
haciendo un cortocircuito. Entonces, tras alfil H5, perdón, tras rey H5, A5, caballo D7, caballo HF5, caballo F6, B5. Esos peones siguen avanzando, parecen ferrocarriles. Alfil D4, rey F3, torre A2, A6, alfil A7, torre C1, torre B2, G4, jaque, rey G6, torre C7, infiltrándose hasta séptima. Se está soltando el peón de B5, pero porque se está tomando en A7. ¿Qué es lo que realiza Bernstein? Torre por F2, jaque, no le queda de otra. Rey por F2, caballo por G4, jaque y rey F3. Dense cuenta que aquí no se puede realizar caballo por G4 porque se encuentra clavado. Entonces no hay de otra más que rey F3. Pero en este momento de la partida, Bernstein termina por abandonar. Precisamente porque estos dos peones son sumamente potentes. Y si no ganan estos, entonces la combinación de el caballo y la pareja de caballos es más que suficiente para terminar con esta partida. Muy bien, muchísimas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.